Muchas gracias por la invitación, con todo gusto. Podemos aclarar todos estos conceptos. La violencia es todo aquello que hacemos y que no hacemos o dejamos de hacer con el objetivo de dañar a otra persona. En nuestro país tenemos un verdadero problema de violencia y lo conocemos como violencia de género. La violencia de género es esta violencia que reciben las mujeres, principalmente de varones. Y estos son sus parejas, padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, hasta desconocidos. Lo anterior no significa que no haya violencia hacia los varones. Sin embargo, el origen de la violencia hacia las mujeres es diferente que el origen de la violencia hacia los varones. A las mujeres se les violenta por ser mujeres y los varones nos violentamos entre nosotros. He ahí la diferencia y esto es la violencia. En nuestro país, la violencia es un delito y está sustentado en un marco legal. Existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es una ley a nivel federal, y en esta se dice que hay 5 tipos de violencia. Primeramente la violencia psicológica, después la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, comienza desde que le quitamos la palabra o le aplicamos la ley del hielo a una persona hasta que le amenazamos de muerte. Y en estos extremos existe todo un sinfín de conductas que son psicológicamente violentas, como pueden ser burlas, amenazas, apodos, groserías, etcétera. La violencia física comienza desde un ligero empujón hasta matar a una persona y entre estos dos extremos también hay muchísimas conductas que son físicamente violentas. Pellizcos, patadas, cachetadas, jalones de cabello, araños, etcétera. En cuanto a la violencia sexual, puede comenzar desde la mirada lasciva, estas que incomodan o que, como decimos, desnudan con la mirada, hasta violar. Y entre estos extremos, pues están manoseos, toqueteos, obviamente sin consentimiento de la persona a quienes van dirigidos, el acoso y el hostigamiento sexual, mostrar información con contenido sexual sin la aceptación de la otra persona, etcétera. Muchísimas conductas son sexualmente violentas. También existe la violencia económica, que es cuando a una persona no se le paga por su trabajo o se le paga menos, generalmente es a las mujeres se les paga menos que a los varones cuando están llevando a cabo el mismo puesto o las mismas actividades y muchas veces hasta están más cualificadas o tienen mayores grados de estudio que los varones y todavía nos seguimos enfrentando a este problema que las mujeres perciben menores salarios. Eso es en cuanto a la violencia económica. Y la violencia patrimonial aparece cuando a una persona se le destruyen, se le quitan sus propiedades o hasta se le impide adquirirlas. Estos son los 5 tipos de violencia y todas estas pueden aparecer en diferentes modalidades. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en las instituciones y en la comunidad. Si nos damos cuenta, la violencia está en todo momento, en todos los ambientes. Es un problema de salud pública y en contra de los derechos humanos. Vivimos en una sociedad patriarcal. Esto quiere decir que los varones desde que nacemos ya tenemos privilegios y las mujeres no los tienen. Y desde este privilegio tenemos una posición de poder. Y desde esta posición de poder lo usamos en contra de las mujeres y se nos hace bien fácil violentarlas. Así que esto es a nivel general. Vivimos en una sociedad patriarcal, por eso surge esta violencia de género, es en contra de las mujeres, pero de forma, desde la psicología, se habla de que somos violentos porque tenemos falta de ciertas habilidades, como cuáles, comunicarnos de manera asertiva, no sabemos negociar, no sabemos tomar decisiones y también no podemos autorregular nuestros impulsos. Si estamos enojados, lo primero o lo más fácil es gritar o pegar o aventar cosas, desquitarnos. Es más fácil realizar estas
conductas que son violentas con el objetivo de dañar a otra persona que respirar profundo, tranquilizarnos, tomarnos un tiempo, decirle a la pareja, mira, no estoy de acuerdo con esta parte, respeto tu postura, pero no estoy de acuerdo, vamos a negociarlo, ¿qué te parece si buscamos una alternativa? De manera muy general, estos son los elementos que contribuyen a que exista la violencia. Efectivamente los utilizamos de manera indistinta y no son lo mismo. De hecho, a veces por ahí en la ley también se utiliza de manera indistinta o hasta para referirnos a la persona que ejerce violencia decimos el agresor. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre detrás de esto. Todos los seres vivos, para poder seguir subsistiendo y defendernos del entorno, tenemos tres estrategias. Huimos, luchamos o nos sometemos. Cuando nosotros luchamos por defendernos, lo que nos ayuda a defendernos es la agresividad. Entonces, la agresividad tiene el objetivo de subsistir, de defendernos, a diferencia de la violencia. La violencia, como lo comentamos al principio, el objetivo es dañar a la otra persona. Pero aquí la cosa se pone muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay una situación violenta, generalmente quien recibe la violencia se va a defender y va a ser agresiva. Pero si por defenderse y ser agresiva llega a matar a la persona, entonces ahí hay una situación compleja. Ojo, aquí no estamos diciendo que quien recibe la violencia se lo buscó, tiene la culpa, es su responsabilidad. No, se está defendiendo. Que a lo mejor por defenderse, híjole, le empuja, la persona que está ejerciendo la violencia se pega, a lo mejor en la nuca, o se cae, muere, ahí nos metemos en situaciones más complejas. Por ello, podemos decir que es importante que nos concienticemos para que no ejerzamos la violencia de ninguna manera y perdón, de ninguna manera y hacia nadie, para que también no utilicemos la agresividad como la manera de salir de estas situaciones. Así que no usar la violencia para que no aparezca la agresividad. Recordemos que pues estamos en un sistema patriarcal, también depende de nuestro sistema de valores, la educación, las oportunidades, los privilegios que cada quien tiene, la visión que tenemos sobre la vida, entre otras variables. Desde luego que la información y la educación son los caminos para poder sensibilizar a toda la sociedad y que como varones nos demos cuenta de los privilegios que tenemos y que las mujeres, aunque decimos que ya tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos, no es cierto. Sigue habiendo una lucha importante de exhibir estas desigualdades, todavía están y son muy, muy marcadas. Como lo comentaba, sí es un problema de salud pública y también de derechos humanos. Como sociedad hay que informarnos, hay que educarnos, hay que concientizarnos para no ejercer la violencia. Sin embargo, de forma particular, vamos a aterrizarlo a la parte de las relaciones de pareja, porque es donde más lo podemos observar o donde lo podemos observar como si fuera con lupa, allí aparece. Primeramente, hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo nos sentimos dentro de nuestra relación de pareja? Eso que nos dice no me late, no me gusta, no me siento tranquila, me levantó la voz o me empujó o me tocó de cierta manera Desde ahí sí hay que cuestionarnos, perdón, hay que hacerle caso a esas señales para analizar qué es lo que está pasando en nuestra relación de pareja y tomar cartas en el asunto. También hacerle saber a la persona que la manera en la que está interactuando con nosotras o con nosotros no nos gusta y que por favor lo haga de manera distinta. Siempre hay que recordar que tienes derecho o tenemos derecho a nuestra privacidad, a tener amigas, a tener amigos, tiempo con nosotras mismas, con nosotros mismos, con la familia, estudiar lo que queramos, trabajar donde nos gusta.
Tenemos el derecho a sobresalir, a vestirnos como deseemos, no importa. Tener nuestro dinero, propiedades, independencia y una vida sin violencia. Obviamente estoy hablando de cosas a las que todas las personas deberíamos tener acceso. Lamentablemente no es así. Entiendo que hay diferentes contextos, diferentes necesidades y también diferentes privilegios. Pero sí es importante que como varones estemos al pendiente de nuestras conductas y también como mujeres de las conductas para poder comunicarnos de manera asertiva, negociar, buscar alternativas antes de utilizar la violencia, principalmente nosotros los varones, para que no aparezca la agresividad. Y por último, recordar que no se es responsable de la violencia que ejerce la otra persona con nosotras o con nosotros. No lo pedimos, no es que lo busquemos, no es que nos guste estar allí, es que de verdad hay situaciones en las que principalmente las mujeres que viven violencia no se han dado cuenta que están en una situación como estas, o hay de verdad algo que no les permite salir de ahí. Por ello es importante que también aprendan a ser compasivas y pacientes consigo mismas, que no se juzguen y también nosotros no tomar a la ligera su situación y ser empáticas y empáticos con esta situación que sí es un verdadero problema, el de la violencia.